Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 2, donde dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es interesante notar que antes de iniciar un periodo de ministerio muy especial, el Señor estuvo 40 días y 40 noches ayunando. También de la misma manera ocurrió con Moisés, 40 días en el monte de Dios. Éxodo capítulo 34 y versículo 2 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte del Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y el versículo 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así también con Elías, el profeta del compromiso y de la determinación, 40 días con una sola porción de comida hasta llegar al destino que Dios le había fijado. El primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero el ayuno de Jesús, especialmente en el detalle del acontecimiento según Lucas, fue completo y total, ya que no fue una limitación en la comida, sino la ausencia total de comer. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 2 dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El ayuno fue absoluto. Ahora bien, ¿por qué 40 días de ayuno? Esta es otra de las preguntas sin respuesta bíblica, ya que algunos consideran que el Señor estuvo siendo tentado durante los 40 días, y para mantener su firmeza en dependencia de Dios, ayunaba dedicando todo el tiempo a la oración. Y basan esa interpretación en la forma del verbo griego utilizado por Mateo, que aparece en participio presente, lo que permitiría traducirlo como siendo tentado en lugar de para ser tentado. Sin embargo, no es preciso entenderlo así, sino que las tentaciones siguieron a un largo periodo de ayuno. Ese tiempo fue aprovechado por Jesús por un extenso e íntimo tiempo de comunión plena con el Padre. Probablemente no sintió hambre alguna durante ese tiempo por cuanto aquella comunión con su Padre le servía de alimento. De ahí que más adelante pudiera decir: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 34. La humanidad del Señor está claramente expresada por Mateo en el final de la frase: después tuvo hambre. Y note que al final fue tan extenso periodo de ayuno que tuvo hambre. Y esto es lo más natural en una circunstancia semejante, ya que el hombre necesita alimento para el cuerpo, así también el Señor. Como Dios es sustentador de todo, como hombre necesitaba el alimento propio para la vida. Aquí está uno de los grandes contrastes que concurren en Jesús, ya que quien es pan de vida, que da alimento a todo el que tiene hambre, necesita como hombre alimentarse. Continúo ahora con el versículo 3,
donde dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después del ayuno, el hambre, después del hambre, la tentación. La tentación es un asunto claramente externo. No nació en el corazón de Jesús como un deseo para satisfacer el hambre física, sino desde el exterior, por medio del tentador, cuando dice, y viniendo el tentador, ya que ese o este vino a Jesús. Ahora bien, ¿cuál sería el pensamiento del diablo ante el hambre de Jesús? Le había seguido desde el nacimiento, ya que había oído el testimonio que los expertos daban sobre el lugar donde había de nacer, que lo confirmaba como el Mesías esperado. Notó también la protección especial que Dios le otorgaba durante su vida. Debió de haber presenciado también el bautismo donde escuchó el testimonio de Dios que le reconocía públicamente como su Hijo amado. Capítulo 3 y versículo 17. Pero, ¿cómo es posible que el Mesías pueda tener hambre? ¿Será Jesús verdaderamente el Hijo de Dios encarnado? Tal vez no hay base bíblica para afirmarlo. Fuese el pensamiento íntimo del tentador, cuando fue llevado ante Jesús para que le tentase, ya que el propósito de Satanás en las tentaciones era que Jesús se desviase del plan divino que había sido trazado para él, siguiendo otro plan distinto. Ya que si esto ocurría, Jesús habría contravenido la voluntad de Dios y por tanto quedaría incapacitado para llevar a cabo el plan de redención que libraría a todos los esclavizados bajo el tentador. Las insinuaciones del tentador son de una sutileza extrema. Note que él sabía que las tres únicas puertas para entrar en la intimidad del creyente son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Satanás se aproximó al Señor desde cada uno de estos tres aspectos, ya que las tres tentaciones descansan en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero, ¿cómo se presentó a Jesús el tentador? ¿Tomó una forma visible? ¿Se limitó a susurrar la tentación en el oído de la humanidad del Hijo de Dios? Estas son preguntas sin respuestas bíblicas, ya que el único hecho cierto es que el tentador vino a Jesús con el propósito de tentarle, conforme al plan y voluntad de Dios. Por otro lado, el profesor Henderson comenta sobre esto y dice que la bajeza del tentador consiste especialmente en esto. Primero tienta al hombre a pecar. Luego, cuando el tentado sigue su insinuación, el tentador se convierte en acusador. Además, note que seguirá acusando al caído después que el pecado ha sido ya perdonado. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fin del comentario de Henderson. Note que el tentador sugiere a Jesús que suspenda su tiempo de ayuno y como que tenía hambre para que utilizase sus prerrogativas divinas como Hijo de Dios, para convertir las piedras en pan, de modo que con ellas pudiese satisfacer la necesidad vital. La sugerencia del diablo fue acompañada
de una afirmación contundente cuando le dice, si eres hijo de Dios. No está poniéndolo en tela de juicio, sino afirmándolo contundentemente, lo que equivale a decir, ya que eres el hijo de Dios. Así lo había oído en el bautismo y por tanto, nada de malo había en que el Señor, como hijo de Dios, transformase piedras en pan para alimentar su humanidad hambrienta por los 40 días de ayuno. Por tanto, Satanás invita a Jesús a que manifieste su deidad con un milagro que como Dios podía lícitamente hacer, que estas piedras se conviertan en pan. Note que hay una insinuación muy sutil en la primera tentación, ya que Satanás está poniendo en tela de juicio el amor que el Padre había proclamado hacia su Hijo. Si realmente le amaba, como había dicho, si era el único hijo en esa manera, si era el amado como su unigénito, había razones más que suficientes en el hambre a lo que había sometido para pensar que todas aquellas afirmaciones no fuesen verdad. Pero por otro lado, si era el Hijo de Dios y podía convertir las piedras en pan, no había razón ninguna para que padeciese hambre. Entonces, ¿no estaba pasando hambre? ¿No tenía poder para hacer un milagro? ¿Había algún problema en que convirtiese las piedras en pan? Ninguna de estas cosas era en sí imposible, y mucho menos pecaminosas. Entonces, si no había ningún problema en que Jesús satisfaciese su hambre, ¿en dónde está la tentación? La sutileza de la tentación consistía en que si Cristo estaba en el desierto, llevado por el Espíritu de Dios, el que pasaba hambre era parte del propósito de Dios. Por tanto, satisfacer sus necesidades antes de tiempo previsto por el Padre era salirse de la esfera de la voluntad divina y emprender una andadura sin contar con el propósito divino para ese momento. Era, en cierta medida, procurar destruir la confianza de Jesús en la voluntad y el poder de su Padre para sustentarlo, ya que era una forma de proponer a Jesús en el plano de su humanidad que dudase o desconfiase de la bondad de Dios y tomase la resolución de sus problemas por sí mismo. Note que en esta primera tentación Satanás procuró entrar por medio de la puerta de los deseos de la carne. La misma insinuación del tentador a Jesús la dirige también a los creyentes a través del tiempo, sobre todo en la experiencia de alguna contrariedad o sufrimiento. ¿Cuántas veces susurra al oído del cristiano cuando éste se encuentra en un conflicto o en alguna necesidad? Por ejemplo, Dios no te tiene en cuenta, te ha abandonado, o también Dios no es tan bondadoso como tú crees, si no, no hay razón para que te trate así. Incluso en ocasiones Satanás puede inducir a pensar que Dios no es suficientemente poderoso para revestir una determinada situación. Y cuando esto se produce, el ejemplo de Job, en lo que el creyente necesita, una expresión de confianza plena en la realidad del amor de Dios, de modo que pueda decir cuando padezca que no hay una explicación lógica, aunque Él me mate, en Él esperaré. Job, capítulo 13, versículo 15. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice, Él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Note que a la primera propuesta de Satanás se produce la primera respuesta de Jesús, utilizando para ello palabras tomadas de Deuteronomios capítulo 8 y versículo 3, donde dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y es por eso que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En el pasaje Moisés recuerda al pueblo la experiencia del desierto y de la peregrinación, ya que Dios había permitido que el pueblo pasase hambre y humillaciones en Egipto hasta el día de la liberación, para darle luego provisión admirable en el desierto de alimento necesario para cada jornada de su largo periplo hasta la tierra prometida. El Señor quería hacer saber a su pueblo, mientras los alimentaba con el maná, que no es más importante que el pan de la palabra suya. Y lo que Jesús está afirmando delante del tentador es que la conservación de la vida del hombre no depende solo de los alimentos que pueda disponer, sino de la voluntad de Dios, que puede preservarla y conservarla con la autoridad de su palabra, produciendo cuanto es necesario para la sustentación de los suyos, como hizo por ejemplo con Israel en el desierto. Pero note que mientras que Satanás proponía a Jesús que utilizase los recursos de poder de que disponía para poner fin a una situación penosa para él mismo, el Señor afirmaba delante del diablo que lo único válido en la vida del hombre es poner su confianza plenamente en Dios y esperar en su tiempo. Tiempo que respondía a Satanás, ya que Jesús honraba la palabra de Dios de acudir a ella para la respuesta. El tentador procuraba que Jesús resolviese sus problemas de hambre tan pronto como se produjo, pero Dios desea que sus hijos, cuando confronten una situación difícil, recurran y confíen en Él. Jesús expresa delante de Satanás que el hombre puede vivir perfectamente sin pan, como ocurrió con Israel en el desierto, alimentado con maná durante 40 años, pero no puede vivir ni un solo instante en su plano espiritual e incluso material sin depender del poder de la palabra de Dios. Como escribe Henderson cuando dice que, por tanto, lo que Jesús quiso decir puede ser parafraseado como sigue: tentador, actúa sobre la falsa suposición de que, para que el hombre sacie el hambre y siga viviendo, es absolutamente necesario el pan. Ante esta idea errónea, yo ahora declaro que la única fuente indispensable de la vida y bienestar del hombre, y para mí, es el poder de mi Padre, que es creativo, fortalecedor y sustentador. Fin del comentario. Note que cuando Cristo se refirió a toda palabra que sale de la boca de Dios, Él estaba aludiendo a la capacidad de bendiciones que brotan de su omnipotencia. La palabra de Dios fue suficiente para producir la creación y su misma palabra es bastante para preservarla. Hebreos capítulo 1 y versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ya que fue por su palabra que fueron hechos los cielos. Salmo 33, versículo 6 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Jesús estaba manifestando una absoluta confianza filial en el cuidado de su Padre, ya que en medio del hambre o de cualquier otra prueba está la presencia de Dios que pone todo su poder al servicio de las necesidades de sus hijos. A la gran lección de la independencia y sumisión a la voluntad de Dios que se aprecia en la respuesta de Cristo, debe de considerarse también la enseñanza sobre la bendición de Dios, ya que es posible disponer de toda clase de alimentos y de cualquier otro recurso para hacer grata la vida, pero si cesan la comunión y las bendiciones de Dios, se tendrá de todo, pero no se tiene realmente nada. En medio de la abundancia es necesario también este pensamiento. Nada hay que pueda sustituir la presencia y la comunión de Dios en la vida. En medio de las necesidades y aflicciones, nada hay que supere la presencia y compañía de Dios en la vida. En medio de la angustia está Él al lado de los suyos. Salmo 91 y versículo 15 dice: Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. También es necesario recordar que uno de los títulos de Dios es Jehová Jireh, es decir, Dios proveerá. También es preciso entender claramente que es mejor vivir en la más grande de las pobrezas, pero estando en comunión con Dios, que disfrutar de los lujos y abundancias nacidas de una vida de pecado. Y voy concluyendo con esto. Dice que escrito está. Esta era una manera normal de introducir una cita inspirada del Antiguo Testamento, en este caso de Deuteronomios capítulo 8 y versículo 3 de la Biblia de la Septuaginta, ya que esta cita en particular se relaciona con Dios, proveyendo maná a los hijos de Israel durante la etapa del desierto. Toda la respuesta de Jesús a las tentaciones de Satanás eran citas de Deuteronomios. Debió de ser uno de sus libros favoritos, ya que, en primer lugar, repetidamente lo citó al ser tentado por Satanás en el desierto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 16 y Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. En segundo lugar, es posible que sea el bosquejo detrás del Sermón del Monte, como señala Mateo capítulo 5 y capítulo 7. En tercer lugar, Jesús citó Deuteronomios capítulo 6, versículo 5 como el mayor mandamiento, como señala Mateo capítulo 22 y los versículos 34 al 40. Y también a menudo señaló esta sección del Antiguo Testamento de Génesis y Deuteronomios, y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, la persona que busca a Dios la puede hallar de inmediato en su palabra. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 8, dice: Porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú crees en la palabra de Dios y en todo cuanto hizo Jesucristo en su ministerio, a favor de todo y toda aquella y aquel que viene a Él, si tú buscas a Jesucristo, sin duda alguna,
hallarás la salvación y la vida eterna que Jesús promete a todos aquellos que la buscan. Y la mejor manera de buscarla es una oración de fe, invitándole a que Él venga a tu vida, a que Él venga a tu corazón. Repite conmigo y di esta oración que voy a decir. Señor Jesucristo, vengo ante ti para pedirte en primer lugar que me perdones por todos mis pecados y todos mis delitos, para decirte que me arrepiento de todos ellos y para recibir de ti en este momento la salvación que en tu palabra tú prometes a todo aquel que viene a ti en arrepentimiento. Yo soy una de esas personas y te pido perdón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.